la prioridad es garantizar el futuro político y económico de este pueblo. Y para eso hay que dotarle de las herramientas más adecuadas. Porque la soberanía política y la económica son dos caras de la misma moneda. O sea, no estamos hablando del derecho a decidir como un ejercicio evanescente, romántico de nacionalistas. No, no, no. Estamos hablando del derecho a decidir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por supuesto, configurando un sujeto político que tiene derecho a decidir ese futuro. Esto de que ahora entren las prisas, cuando la sociedad vasca ha estado 35 años esperando a que alguien pusiera en off la estrategia político-militar, ahora que empiecen las prisas y esa misma organización que nos iba a traer la independencia y la autodeterminación previamente, y no se sabe si el socialismo después, en una negociación directa con el Estado español, que ahora se nos diga directamente de la noche a la mañana, señores, esto arranca y esto tiene que ser unilateral y vamos a una confrontación democrática. Piano, piano. Gauza bat, si la izquierda abertzale se ha caracterizado en algo y por algo en los últimos tiempos, por lo menos la izquierda abertzale política, con ese acompañamiento crítico a crítico que haya podido mantener con una determinada organización, se ha caracterizado por algo, ha sido la de meter a este pueblo una y otra vez en callejones sin salida. Osa, guk ez diogu gure herriari eta herritarrei eskainiko irteerarik gabeko kalezuloik. Bidea izan behar du ibiltzeko, ez kalezulotan sartzeko. Da indarkeria izan da herri honek eduki duen kalezuloik nabarmenena. Gutxinez 35 urtetan. Orduan, bideak izan beharko du irekia, partekatua. Eta eskubide horretan sinisten dugunok, eman beharko ditugu ibilbide horri baten eskutik eman beharreko pausoak. Inor zapaldu gabe, bestek konbentzitzeko ahalegin berezia egiten. Eta bidea lehendakariak ere jorratu du.